Hoy estamos casi por cerrar el ciclo de programas que tenemos que ver con las pensiones. Sin embargo, en el anterior hablamos pensiones por cuentas individuales y hoy vamos a hablar de pensiones por el 10º transitorio. Un aspecto básico de las pensiones que tienen derecho los trabajadores, y creo que aquí pueden mezclarse las dos, aunque nos vamos luego en particular al 10º transitorio, un aspecto en general. Ok, podemos hablar del fundamento legal. Todo parte de la Constitución mexicana y sabemos que en el artículo 123 tenemos allá el derecho a la pensión. Hay que cumplir requisitos y justamente de ahí es donde parte todo. Si pertenecemos al régimen anterior, que es antes del 1 de abril del 2007, es el 10º transitorio con algunas modificaciones, y aquellos que ingresaron o reingresaron a partir del 1 de abril del 2007 ya están en cuentas individuales desde el primer día en el que están cotizando. Perfecto. Entonces ya está clarificado los dos regímenes pensionarios. Y hay, por eso quiero meter mi cuchara. En el 2007, en el ISSSTE tuvimos modificaciones en nuestro esquema de pensiones. Al tener eso, nuestros descuentos se iban a una bolsa que hablaba, en esa bolsa tenía que ver con pensiones, tenía que ver con vivienda, tenía que ver con créditos, tenía que ver también con los servicios médicos. Y al apartar esto, estamos hablando de una capitalización para que tenga derecho un trabajador al uso de una pensión. Ojo, en el 2007 cambiamos el esquema de pensiones. Entonces, si ustedes checan el concepto 02, dice fondo de pensiones versus prestaciones. Está específico en dónde se va a ir direccionado. Si están en el 10º transitorio, bueno, se va a una bolsa, pero ya es solo para eso, para pensiones. Y si están en cuentas individuales, es para la cuenta de trabajo y solo para pensiones. Lo otro que tiene que ver con servicio médico y maternidad, que ya es otro rubro, pues permite que encapsulemos lo que se maneja vamos a decir, en los servicios médicos del ISSSTE. Y también el otro que tiene que ver con créditos personales, ya son presupuestos totalmente independientes. Correcto, maestro. Así es. Maestro Daniel, en 10º transitorios, los tipos de pensiones a las cuales podemos ejercer, ¿cuáles son? Bueno, hablando del 10º transitorio, tenemos 3 tipos de pensión. Y ahí va la primera aclaración. Normalmente la pregunta básica, ¿jubilación o pensión? Bueno, la jubilación es un tipo de pensión. Es decir, para fines de la ley del 10º transitorio, la pensión se llama jubilación, uno de estos tipos. Es importante también conocer que existen otras dos, que es edad y tiempo de servicio y cesantía en edad avanzada. Son los 3 tipos de pensión que tenemos. Excelente. Podríamos ir hablando de algunas y dejar por último la pensión por jubilación. Sí, claro que sí. Por ejemplo, pudiéramos hablar de la de pensión por retiro en edad y tiempo de servicio. Sí, normalmente este tipo de pensión está enfocado para trabajadores que no alcanzan a cotizar los años de servicio que pide la jubilación. Un ejemplo, entraron tarde o tuvieron ahí algunas bajas en el sistema y se reincorporan en el 10º transitorio. ¿Qué sucede con esto? No alcanzamos los 30 o 28 años de servicio que aplicaría para una mujer. En ese sentido, si yo tengo ya 60 años de edad, ya puedo pedir una pensión. Me la van a dar de acuerdo a los años que yo haya dado de servicio. Un ejemplo, va desde los 15 hasta los 29 años. Si yo nada más hice 18, pero ya tengo 60 años, ya me va a tocar un porcentaje de mi último sueldo básico. Estamos viendo una tablita y ahí dice que por los 18, en el ejemplo que menciona, son 57.5% Así es. del sueldo del que en ese momento tenga, ¿no? Exactamente, el promedio del último año. Perfecto. Y esos dos tipos de pensión tuvieron hasta el 2018, ya la tabla no hay pierde. La tabla marca, antes no, cuando empezamos en el 2010 con la tabla en ese tipo de pensión, también cada 2 años iba incrementándose porque era 55 el mínimo, y a partir del 2018 los que se quieran pensionar por edad necesitan tener 60 años de edad
y ya no hay ese tipo de pensión, tanto de edad o por cesantía en edad avanzada o por vejez, como se decía antes, ¿sí? Subió también de 60 a 65 y es con un mínimo de 10 años cotizados. Sí, voy a focalizar más esa última parte. La que se llama cesantía en edad avanzada, que es esta última que menciona maestro, la fecha de la baja debe darse posterior a los 65 años de edad. Si mi fecha de baja es cuando yo ya cumplí 65 años de edad y tengo al menos 10 años de servicio, me toca una pensión del 50%. Si yo tengo más de 15 años, ya justamente como mencionaba, inició con el 40, ya hoy se establece que es 50, porque ya la tabla ya alcanzó su máximo, hablando de la pensión que es cesantía en edad avanzada. Y hablando de edad y tiempo de servicios, ahí sí la fecha de baja es indiferente. El requisito es de 15 años en adelante. De 15 a 29 la fecha de baja es indiferente. De 10 a 14 la fecha de baja se tiene que dar posterior a los 65 años de edad. Entonces hoy aprendí algo, porque antes del cambio de la ley y durante la transición sí, hubo esa transición, así es. Sí, se han hecho modificaciones. Entonces quiere decir que hay una ventaja, sobre todo ahorita, qué bueno que lo comentes, porque hay gente que se contrató en edad avanzada. Entonces pueden haber muchos compañeros que estén cumpliendo esos 65 años y con 10, antes decíamos 40%. Hoy la aclaración que está haciendo Daniel es interesante, porque ya tienes 65, con 10 años tienes derecho al 50, ya no 40% como antes. Fíjense, uno va aprendiendo también otras cosas. Gracias, Daniel. Es correcto. Maestro Daniel, ¿y a quiénes tienen derecho a la pensión por invalidez? Clarificando un poquito esto. Ok. Hablando de invalidez, en el régimen anterior, 10º transitorio, hay que esperar 15 años para poder tener derecho a este tipo de pensión. Ya haciendo un comparativo con la nueva ley, en la nueva ley, que es cuentas individuales, son 5 años de servicio para tener derecho a esta pensión. Pues sí, porque yo hace ratito hacía una pregunta. Exactamente. Hay una compañía entonces en el 2008, ¿sí? Entonces esta compañera dice, yo tengo que esperar los 15 años de servicio para poder solicitar mi pensión por incapacidad. Puede ser invalidez total y permanente, o puede ser también simplemente invalidez, ¿sí? O por enfermedad. Entonces, pero no necesariamente. En el caso de los de cuentas individuales, nos decía, hay la diferencia, hay una pensión que se da a la viuda o al viudo cuando fallece el trabajador a partir de los 30 años, ¿sí? Porque está de los 3 años. De los 3 años. Los 3 años, ¿sí? Porque hay la posibilidad de que los compañeros tengan el pago de la pensión por viudez. Entonces, pero esa de invalidez con 5 años, y nos decías hace rato de que esos 5 años depende también del tipo de afectación. Exactamente, se puede reducir de 5 a 3 años si la afectación es superior al 75%. Es decir, en vez de esperar los 5 años de servicio, a partir del tercero, si tenemos un daño superior al 75%, también podemos solicitar el tipo de pensión que es por invalidez. Son siniestros, ¿eh? Y cuando habla de afectación, es afectación de uno mismo, ¿sí? Lo decimos a veces un poco cruel, pero a veces el ser humano, pues prácticamente queda inerte, queda inmovilizado, queda ahí de verdad incapacitado total y permanentemente. Entonces, si existe ese daño, esa afectación en la persona por 75% a partir de los 3 años. Así es. Y cabe señalar también, todo esto lo tiene que certificar el ISSSTE. Cotizamos al ISSSTE y un médico del ISSSTE es el que va a certificar el daño, el nivel de afectamiento y obviamente si cumple los requisitos pensionarios. Y el ISSSTE, medicina del trabajo. Así no es. Tu médico general que diga, es que tienes una incapacidad, tú estás... No, hay un departamento en medicina del trabajo que califica, incluso... A veces participa, no a veces, la propia aseguradora tiene voz porque es la que va a hacer una liquidación, si hay una invalidez total y permanente, va a hacer una liquidación. Entonces es un proceso también que tiene
el espacio del ISSSTE que lo atiende, que es medicina del trabajo. De hecho, el siguiente programa que vamos a tener va a ser más detallado al proceso para ejercer ya una pensión, porque ya nos estamos acercando a la prejubilatoria. ¿Eso cuándo se da la prejubilatoria, maestro? Bueno, los tiempos de prejubilación recomendables para que uno cierre bien su tiempo de servicio y goce de todas las prestaciones entre nosotros en Secretaría de Educación Pública, lo aclaro, porque puede ser que en las otras dependencias que cotizan al ISSSTE no es así, pero nosotros sugerimos que sea del 1 de octubre al 30 de diciembre si hay un problema con el asunto de la edad, o del 1 de octubre al 31 de diciembre si no hubiera algún problema de edad. Entonces son temas recurrentes. Por favor, síganos, no se desgasten en descalificarnos a nosotros, porque lo que queremos nosotros es darles la información. Y créanme que hay que aprovechar a Daniel, que está aquí, y yo veo que tienes tu librito, que ese librito es un librito de circulación que se ha dado de nosotros en el sindicato, y que nos permite pues hacer ese tipo de preguntas. Antes de regresar con el maestro Daniel, y para no salirnos del tema, ahorita mencionó maestro Ricardo de la edad si no tienes problema. En ese sentido, yo he escuchado que hay compañeros por no sacar bien las cuentas, de repente en enero me jubilo y ¡pum!, la tabla ya se nos adelantó. Sí, háblenos de estos casos. Sí, acabamos de rescatar un caso del año pasado. Una maestra ejerció su jubilación del 1 de octubre al 31 de diciembre. Obviamente la autoridad te voy a decir, si tienes derecho a jubilarte conmigo, a terminar tus años de servicio, tienes derecho. Solo que el que te va a pagar la jubilación es el ISSSTE, y el ISSSTE tiene reglas. Ante la SEP, uno sigue las reglas y dice, bueno, aquí pasa, tú ya tienes derecho a ejercer tu jubilación, a decirnos adiós, ok, yo te doy de baja aquí. Solo que para darte de alta, pues hay un problema, que el ISSSTE va a seguir reglas. Entonces esa compañera, del 1 al 31 de diciembre, tenía la edad, pero el 1 de enero, que iba a ejercer su jubilación, porque no lo podía ejercer antes, porque hasta el 31 era personal de la SEP, 32 de diciembre. 1 de enero, la compañera le pedían una edad que la iba a cumplir hasta julio. Entonces le decía ella, mira hija, es que tú hiciste mal aquí porque tú debiste jubilarte el 30 de diciembre para que el 31 el ISSSTE te recepcione con la edad. Entonces, lo más que aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos nosotros hablar con la autoridad para que modifique tu hoja única de servicios, y eso te permita para el ISSSTE que haga el trámite y que entonces te empiecen a pagar a partir del año pasado. Si eso no es posible, entonces pues lo más grave es que todos estos 7 meses, porque tú cumples hasta julio, estos 7 meses dejes de cobrar, y en julio, ahora sí, ya cumples la edad, rescatas tu pensión, pero 7 meses no vas a trabajar. Bueno, hubo problemas hasta la maestra se enfermó, ¿sí? Por eso insistimos que se acerque. Si esto lo entendemos, a veces nosotros tenemos que ser tolerantes al 1000%, y pues si te molestó, no le hace, regresa a nosotros, y tenemos que ver cómo orientarte bien. Perfecto, maestro. Maestro Daniel, tenemos la famosa tablita en la pensión por jubilación que desde el 2010 existe. Hoy estamos en este periodo 2022-2023. Okay. ¿Tiempos y formas? Bueno, la jubilación como tal sabemos que se da cuando cumplimos 30 años de servicio a los hombres, 28 años de servicio a las mujeres, y este año 2022 nos está pidiendo como hombres 57 años de edad y a las mujeres 55 años de edad. Y justamente ahí se da ese tipo de casos donde cambia de año y cambia la tablita. La tabla cambia cada 2 años. Va a permanecer igual en el 2023, pero para el 2024 aumenta 1 año para los hombres y 1 año para las mujeres. Y es ahí donde tenemos que tener esa precaución de saber si para el momento en el que yo voy a ir al ISSSTE a solicitar mi pensión por jubilación, cambia mi edad también o no, y entonces ya no tendría el derecho. Justamente aquellos que están verificando la tabla, que se acaban de dar cuenta que ya la alcanzaron, bueno, hagan el supuesto de en qué momento llegarían a la ventanilla de pensión y qué edad tendrían realmente en ese momento. ¿Por qué? Porque si lo cumplimos justamente en los primeros 6 meses del año, seguramente va a haber
que vamos a tener que esperar un poco hasta cumplir para poder hacer el trámite. También hay muchas preguntas que nos hacen acerca de, oye, ya cumplí con los años de servicio, pero no alcanzo la tabla. ¿Se puede hacer algo al respecto? ¿Me puedo ir antes? Desgraciadamente la respuesta es no, no nos podemos retirar antes, o mejor dicho, no podemos solicitar la pensión antes. El trabajador se puede retirar cuando él lo decida, pero no va a tener derecho al trámite de la pensión, a la jubilación como tal. Cabe señalar que en este supuesto que el trabajador se dé de baja porque él dice, yo ya cumplí mis años de servicio, aunque yo no cumpla la edad, yo ya no quiero seguir trabajando, bueno, sus derechos laborales van a permanecer, es decir, ya nada más cuando cumpla la edad, se acerca a la ventanilla de pensiones y se le va a entregar ya su pensión por jubilación. No si pasa 1 año, 2 años, 3 años, él tiene la solvencia económica por sus propios medios y hasta que cumple la edad se acerca, se le va a entregar su pensión. Solo que ojo, abusados, porque esto a veces uno quiere escuchar lo que le conviene. No quieras escuchar lo que te conviene, es lo que nos dice la ley. ¿Por qué? Y es importante aclarar esto, porque si bien puede usarse lo que dice Daniel, también es importante decirles que cuando tenga el derecho a cuando quiera usar, ya que cumple la edad, le van a dar el salario de su último año de cotización. Entonces yo hago la pregunta que creo la vez pasada me explicaste muy bien, Daniel. El trabajador puede seguir, no recibe un sueldo, pero al ISSSTE le puede, para actualizar su salario, puede pagar. ¿Si puedes explicar eso? Sí, claro, se llama continuación voluntaria del régimen obligatorio. Y el trabajador tiene 60 días para acercarse al ISSSTE, no se esperen hasta el día 60, vayan antes, pero el máximo son 60 días para hacer la continuación voluntaria. Y justamente para eso nos va a servir, para que el sueldo básico se esté actualizando, porque justamente nos van a dar una jubilación al 100%, pero con base en el último año de servicio. Si no lo actualizamos y dejamos que pase el tiempo, se va a quedar abajo nuestro último sueldo básico. Fíjense una cosa, y por qué le agradezco a Daniel que esté aquí. Pensionista es una AFORE, pero pensionista también es un órgano dentro de los servicios que tiene el ISSSTE de las prestaciones. Y cómo nos dan, ellos debieran de dedicarse exclusivamente como AFORE, a cuentas individuales, exclusivamente a eso, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo está la protección para el trabajador? Porque decimos que la AFORE pensionista no está hecha con fines de lucro, es un trabajo institucionalizado y tenemos que ver nosotros, por eso insistimos en los esquemas de ahorro. Nuestro ficlocente para eso está, porque estamos buscando nosotros esquemas que dejen solvencia en una jubilación. Entonces nosotros aspiramos a tener un pensionista. Ojalá tengamos un pensionista como pensionadora. Aquí es como AFORE. Ojalá lo tengamos como pensionadora. Ojo con lo que estoy diciendo, porque cuando se jubilen, su pensionadora va a ser privada de los que están en cuentas individuales, ¿sí? Entonces, por eso esto que estás tocando ahorita de 10º transitorio, qué bueno que está aquí Daniel para explicarnos. Es un adicional que nos están dando. ¿En alguna de las modalidades de pensiones puede ayudar el que yo haya cotizado algo en IMSS? Como tal, en el 10º transitorio no ayuda. ¿Por qué? Porque es la jubilación, acuérdense que es pagada por el ISSSTE. Y en el IMSS, su ley anterior se llama Ley 73, así se le dice, y también es pagada por el instituto, por el IMSS. En ese sentido, no es conveniente, no es posible ni es conveniente. ¿Por qué? Porque si yo coticé al IMSS y ahora ya reuní requisitos de pensión del ISSSTE, probablemente también pudiera yo reunir requisitos del IMSS y tener doble pensión. Existe la compatibilidad de pensiones y no hay ningún problema en que yo tenga una pensión de IMSS y una pensión de ISSSTE. De hecho, hoy está muy de moda algo que se le conoce como modalidad 40, que es potencializar la cotización de IMSS para poder tener derecho a una pensión del IMSS más elevada. No para todos es viable, pero sí es una muy buena oportunidad de utilizar la continuación voluntaria del IMSS para tener derecho a la pensión de ellos. Ahora, en la nueva ley
del ISSSTE, sí se puede sumar. Ahí sí, maestro, podemos sumar la cotización de IMSS con la del ISSSTE. Se le conoce portabilidad de derechos. Ya al momento de retirarnos a los 59 años de edad, ya podemos decirle a cualquiera de los dos institutos donde tengamos nuestra última cotización o la que tenga mayor cotización, le vamos a decir, oye, hice semanas de cotización, hice años de servicio, hay que sumarlos para tener derecho a una mayor pensión. ¿Se puede? Sí, sí se puede en el nuevo régimen. ¿Por qué ahí sí se puede? Porque en los dos hubo una contribución del trabajador a su cuenta individual y él va a pagarse su propia pensión. Entonces se suman los saldos justamente para que tenga una mayor pensión. Los saldos acumulados de IMSS y los de ISSSTE. Oye, Daniel, antes que se hiciera la ley de ISSSTE en el 2007, había una situación de que unificaban cuentas SAR, porque SAR fue el 92. Así es. Entonces, habían saldos en las cuentas precisamente de los trabajadores que cotizaban en el IMSS y podían juntar ellos porque estaban vinculados con su CUR. ¿Qué nos puedes decir de ese saldo? De hecho, muy buena pregunta, maestro, y justamente respondiendo a esto, abro la invitación a todos ustedes. Es bueno que se acerquen los que están en estos supuestos. Cuando has tenido más patrones de gobierno federal, más empleos de gobierno federal, es decir, ¿sabes qué? Estuve en 2 o 3 dependencias. Entonces tuviste varias cuentas de SAR 92. Si incluso también estuviste en el IMSS para iniciativa privada, entonces también se aperturó una cuenta de IMSS y también ellos tienen SAR 92. Desde el 92 para acá, si has cotizado a lo que acabo de mencionar, seguramente tienes varias cuentas de SAR. Hay que validar que ya estén unificadas. Cuando se crea el pensioniste, los trabajadores dejaron de recibir los de Bansefi, Serfin y algunas otras instituciones. Esto pasó a administrarse por pensioniste directamente en Banco de México y les enviamos estados de cuenta cada 4 meses a sus domicilios. Ya no llegan los de Bansefi o todos los demás. Debe de llegar de pensionista en el 10º transitorio. Es cada 4 meses el estado de cuenta y si no lo reciben, hay que acercarse con nosotros también para actualizar los datos de contacto. Teléfono, correo electrónico, domicilio. ¿Para qué? Para que lo estemos mandando en tiempo y forma a cada uno de ustedes. Entonces, acérquense para validar que el SAR 92 ya está unificado. Si no está unificado, es mejor unificarlo. ¿Por qué? Porque de todas maneras lo vamos a querer cobrar, queremos que nos lo paguen al final y ese proceso se tiene que dar. No nos lo van a entregar si está separado. De hecho, yo recuerdo, Daniel, no sé si se siga dando el caso, que muchos compañeros que se querían jubilar, el ISSSTE todavía no procedía a su pago de jubilación porque no tenían unificadas sus cuentas. Entonces, cuando era un problema para el ejercicio de su pensión, porque tenían que unificar sus cuentas. Cuando nació la nómina FONE, ¿no? Creo que en ese momento también, ¿no? Antes de FONE, porque FONE es más actual, FONE. Sí, FONE surgió a partir de la reforma. Pero surgió casi lo mismo, ¿no? Ajá. Entonces, eso pasaba antes, tenían que unir. Actualmente, eso es un impedimento para ejercer la jubilación, de que se unifiquen las cuentas necesariamente. ¿Qué pasa ya? Hablando de la cuenta como tal del SAR, no debería de ser impedimento para la jubilación. La jubilación se va a dar cuando yo tengo en regla toda mi información en el ISSSTE de la cotización. Ahora, de las contribuciones a la cuenta, ese es administrado por pensionista o por una FORE privada. Al final, en el deber ser, cuando el trabajador se jubila, en automático pensionista les deposita lo del SAR 92. Muchas veces ni siquiera se tiene que acercar con nosotros el trabajador. Se deposita después de que cae la primera mensualidad de la pensión. Después de eso cae el SAR 92 del trabajador, siempre que esté actualizado. Si no está actualizado, ahí es donde empieza la tramitología que tiene que hacer el trabajador para localizar sus recursos, dónde están, por qué no aparecen en algunos años, algunas cifras, y es lo que no pueden cobrar. ¿Cuándo sucede que no están unificados? Porque tuvimos problemas con nombre. Antes se daba con RFC nuestra cuenta, había muchas homonimias de hecho. Entonces,
¿Por qué está relacionada una cosa a la otra, la cuenta individual con la jubilación? Porque seguramente si tuvimos problemas con una, ese problema no terminó ahí, sino que en el ISSSTE también pudiera haber varias cotizaciones que no están reconocidas y que entonces por eso no salga una jubilación en tiempo y forma. El consejo que les podemos decir a todos ustedes es: aprovechen el tiempo de la prejubilatoria. Si ya de antemano saben que tuvieron problemas con un nombre, con una CURP, con algún dato personal, no esperen 3 meses antes de retirarse. Yo sugiero de 1 año, 6 meses mínimo para poder dejar todo en regla. Todo debe de estar actualizado, ahora sí que al día, para que los trámites tengan un flujo normal. Luego piensan que en ventanilla las personas son malas. No. Esto no es como la tienda, pides un kilo, dame un litro de leche y te dan están acá en el aparato. No, hay que hacer un estudio y eso lleva tiempo. Exactamente, todo está sistematizado. Entonces, si no está capturado en el sistema, hay que hacer el procedimiento para que se refleje lo que debe de ser. Y ese procedimiento muchas veces nos están pidiendo hojas únicas de servicio, constancias laborales. Oye, pero que ya hasta la dependencia ya cambió de nombre, ya desapareció. Sí se pueden conseguir las constancias laborales, sin embargo, acérquense para que les indiquemos cómo aplica para cada uno de los trabajadores. Ojalá y sigan poniendo, en tus programas veo que ponen el teléfono de Daniel, que siga el teléfono de allá, y es importante el inbox, que le metan allá las preguntas. Aprovechen este espacio. Nos gustaría, compañeros, que nos vayas poniendo ahí en qué tipo de pensión es en la que ustedes ajustan, los quedan cerca para este momento. Maestro Ricardo, ya casi para terminar, pero quiero aprovechar una pregunta que muchos hacen. Una tiene que ver con cuánto van a ganar o cuánto va a ser la pensión de un jubilado, y la otra es con respecto a las sumas. Como organización sindical, ¿qué se está haciendo? Ok, está claro y es tajante. Nosotros repugnamos, rechazamos que se utilice como criterio para la asignación de la pensión. Ojo, nadie gana en UMAS. En el momento que asignan la pensión, el criterio que utilizan por el ISSSTE que utiliza un tope máximo es con valor de UMAS, pero es para asignar la pensión. Entonces, ¿cuánto van a ganar? Bueno, en el caso de, como estamos hablando acá, 10º transitorio, pues van a ganar lo que ganaban en el último año de servicios. Y pues es lo que en términos generales, cuando se iba a modificar la ley, les quiero decir que la propuesta del entonces presidente de Vicente Fox era que los últimos 5 años se iba a buscar la media para que ese iba a ser el tope máximo. Y no, se logró que sean los mismos, los 12, lo que ganabas tú los 12 últimos meses, siempre y cuando no rebases tú el tope máximo de pensiones, que actualmente en el 10º transitorio es de 10 UMAS. No estamos de acuerdo. Nuestro secretario general al presidente de la República ya le hizo 2 planteamientos: eliminar UMAS, y la otra, que fortalezcamos, si van a seguir siendo UMAS para los pensionados, toda la cosa que tienen allá, un problema, bueno, que nos suban el número de UMAS, en lugar de 10 UMAS, pues que tengamos nosotros los 25 UMAS como tienen en el Seguro Social. En el caso de los que están en cuentas individuales, allá varían las cosas, porque de acuerdo a lo que tú hayas reunido en tu cuenta individual, puede ser que gane más si se pone abusado un intendente, incluso si el intendente saca la lotería y de repente mete una lana a su afore, pues ese intendente puede garantizar una mejor pensión que un maestro, ¿sí? Entonces, pero son historias muy diversas que se van a dar en cuentas individuales. La diversidad que se dan en el 10º transitorio, pues radica en los montos que reciben los trabajadores, ¿sí? De acuerdo a cómo hayan crecido en carrera magisterial, en la unidad del SEMA para carrera de los maestros, bueno, en esos ingresos que impactan a la pensión. Perfecto. Maestro Daniel, ¿dónde le encontramos institucionalmente? Claro, los invitamos a ponerse en contacto con Pensioniste.
Los teléfonos 800-400-1000, 800-400-2000 a nivel nacional.